Cualquier proceso de violencia que se realiza dentro de la pareja buscando ejercer un poder sobre el otro, sea de tipo económico, físico o psicológico, es considerado violencia intrafamiliar. Hoy, en la franja de materia gris de elementales, vamos a estar hablando del tema. Soy Paula Dávila, bienvenidos. Hoy estamos con Luz Angélica Delgado. Ella es psicóloga, especialista en intervención con parejas y familias, magíster en intervención social, docente universitaria, conferencista y autora del libro Cuando las mujeres deciden marcharse. Y hoy vamos a hablar de un tema común, presente, preocupante, y es la violencia intrafamiliar. Cada vez se trabaja más, pero sigue ocurriendo. La gran pregunta inicial, creo yo, es ¿cuáles son esas causas? ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? Hola Paula, es muy importante esta pregunta y es una pregunta que se supone tendría una sola respuesta, ¿no? Y es que cuando se da la violencia en las personas, entonces tendemos a pensar que la violencia solamente se da cuando tengo un golpe, cuando me siento triste, porque me dijeron algo que me incomodó, porque me siento invadido, digamos como en algún espacio emocional, físico, y realmente es una pregunta muy importante porque requiere una respuesta mucho más profunda, ¿no? Y la profundidad de esta respuesta tiene que ver porque las manifestaciones de la violencia o los ciclos de la violencia van mucho más allá de un golpe, va mucho más allá de que me hayan quebrado un brazo, va mucho más allá de que me hayan ofendido, va mucho más allá de que me hayan violentado sexualmente, va mucho más allá de que me hayan violentado emocionalmente. Es que esto pasa, estas manifestaciones de violencia simplemente son el resultado de que ya hace mucho rato, o sea, nosotros nos golpearon, si a nosotros nos ofendieron, si a nosotros nos abusaron sexualmente, si nosotros en la cotidianidad sentimos que en las relaciones interpersonales siempre, digamos como que el otro abusa de nosotros, porque la violencia es abuso, tendríamos que entender aquí que venimos de un proceso donde seguramente en nuestro sistema familiar, seguramente en nuestras casas, seguramente vimos como normal que las relaciones se establecieran de esa manera. Las situaciones de violencia se reproducen por un otro que abusa, pero también por un otro que lo permite. Pero también, más allá de eso, además, hablando un poco de las causas, tiene que ver con lo que les decía ahorita, con todo lo que vimos a nivel familiar y adicionalmente a eso, muy importante, los límites. La violencia viene de un abuso, ¿sí? ¿Y qué es un abuso? Un abuso es toda conducta que yo permito, que yo, digamos, tengo con algo o con alguien donde se pierde el límite. ¿Qué es el límite? Los límites son barreras protectoras. Básicamente lo que todos conocemos es límites, ¿qué es? Aprender a decir no. Hay una cosa nexa a esto, y es que siempre se habla de violencia porque veo el golpe, porque se hace visible, porque se hace notorio, y eso es lo que voy y denuncio. Pero hay una que es como el origen de esa permisividad que tiene la víctima por lo general, y es el maltrato psicológico. Ese que no se ve, pero que marca y que tiende a hacer una conducta repetitiva. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo hacemos con este tipo de maltrato específico? El maltrato psicológico. Claramente, la violencia física comienza con la violencia emocional, ¿no? Quien se deja violentar emocionalmente, también se deja violentar físicamente. ¿Y cómo abordar esta parte de las emociones? Muy importante lo que les decía ahorita. La persona que se deja violentar emocionalmente o psicológicamente es una persona que aprendió a no poner límites. ¿Y por qué yo aprendo a no poner límites? Si no fue porque nunca vi límites en mi casa, en mi infancia, y que es vivir en una familia o en un contexto, no siempre papá y mamá, porque muchas veces muchas personas no son criadas dentro del hogar de papá y mamá, sino con las personas que hayan sido. Pero ¿por qué no poner límites? Porque realmente vimos experiencias, vimos conductas de abuso muy cercanas entre los adultos o conmigo, ¿no? Entonces es muy importante eso, una persona que pone límites, una persona que pone barreras para protegerse, es una persona que se cree valiosa. Y esto, por supuesto, pues tiene que ver mucho con lo que fue nuestra crianza y la pauta que vimos también familiar.
es colocarse en el lugar de víctima por ese mismo bajo merecimiento. Vamos a ver las opiniones de la gente sobre nuestro tema de hoy. Si tuve un maltrato en mi casa, es parte de mi mamá un poco, sí. Sí, porque las madres, viste cómo son, uno se porta mal y el cinto, que el palo me pega a veces y así. Como docente creo que el maltrato que sufren en los hogares es que los padres no sabemos escuchar a los hijos y por lo tanto no sabemos darles una palabra de aliento o de corrección cuando es necesario hacerlo. En mi casa, por ejemplo, recibí el castigo de que hoy no ves la televisión porque no hiciste o no avanzaste con el tema de las tareas escolares, por ejemplo, no llegaste a la hora indicada, entonces no vas a salir la próxima vez el fin de semana, ese tipo de castigos. Cuando mi mamá vivía con mi padrastro, ellos peleaban mucho, porque ahí en la casa vivía un hermano de mi padrastro y un hermano de mi mamá. Entre ellos peleaban también, nosotros éramos pequeños. Entonces, cuando ellos se ponían bravos, tanto el uno como el otro, el uno sacaba la cara por la hermana y el otro sacaba la cara por el hermano y se agarraban a ella, era machete, ella no era cualquier cosa sino machete. Otra de las formas en que se presenta el maltrato es el físico, que este tiene todo un conducto y unas formas que se deben cumplir para poder denunciar y para poder que sea válido, porque además no solo es ser maltratado, sino poder demostrar que el otro me está maltratando. ¿Cómo hacer ese proceso de acompañamiento cuando hay maltrato físico? Es muy importante en este proceso de acompañamiento el apoyo y pienso que es lo que más uno encuentra en consulta, lo que más sufre la persona que está siendo violentada y abusada. ¿Por qué? Un poco para seguir con el hilo que veníamos de alguna manera aquí teniendo, y es que suele pasar que cuando una persona es abusada o violentada, al pedir apoyo de la familia, como para la familia esto es normal, ¿cierto? Generalmente esta persona queda despojada de cualquier tipo de apoyo. Entonces pienso que es muy importante acompañarlo desde la escucha, acompañarlo desde entender, pero sobre todo creer. Un poco, y es que a la gente le da miedo denunciar, y le da miedo denunciar porque le da miedo que el otro no le crea, ¿no? Entonces, creo que allí, si se genera un apoyo emocional de esta manera, se genera mucha fortaleza en medio de todo el proceso que implica, digamos, como caos un poco, pero de alguna forma la persona se sentirá un poco más tranquila, sobre todo mucho más confiada y sobre todo que se estará en ese momento reivindicando, ¿no? A nivel emocional, como hombre o como mujer, según, digamos, sea el caso. Uno ahí lo que ve es que se necesita y es vital la validación de ese sentimiento del otro y de esa situación que el otro está atravesando, así para mí sea no tan grave. Nos queda un tipo de abuso importante a abordar, y es el económico, que siempre tiende a abordarse desde lo que ocurrió un poco con nuestras abuelas y nuestras mamás, ¿no? Que entonces el papá era el proveedor, él tenía el control y de alguna manera él ejercía una cierta violencia porque pues dominaba. Pero resulta que también es violentado aquel que es forzado a cubrir todos los gastos, yéndonos un poco más a la contemporaneidad y al momento actual, el que es forzado, ese hombre que también es forzado a ser proveedor neto y lleno, pues también está siendo violentado dentro de esa relación de pareja. ¿Cómo abordar desde el consultorio y cuáles son esas herramientas que uno podría ofrecer para este tipo de maltrato? Claro, es muy importante entender que el maltrato financiero, en este tipo de maltrato, tanto hombres como mujeres pueden ser maltratadas y maltratados, ¿no? Sí. Entonces, frente a esto es ver la raíz. Generalmente tiene que ver con, bueno, ¿por qué pasa que tú eliges una persona que te lo dé todo y tú pudiendo dar, tú no das nada? Pero también por qué pasa que tú te quedas en una relación donde sabes que lo das todo sabiendo también que tienes que recibir. O sea, aquí es, digamos, 50-50, ¿no? 50-50 la responsabilidad de una relación que se establece a través de este tipo de abuso. Si somos dos y tú estás trabajando y yo trabajo, pues hagamos aquí una cosa y dividamos gastos. No, es que tú ganas más que yo, listo, yo gano más que tú, entonces pues yo pago más cosas, tú pagas un poco menos, pero hey, ayúdame, sobre todo que aquí hay algo, y es que estas personas
que son abusadas financieramente. Aquí hay algo y es que ellos se quejan y ellas se quejan de lo que ellos mismos o ellas mismas reproducen. Construyeron de alguna son manera. salvadores, quieren salvar al otro. Yo lo pago todo porque el dinero es poder, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres, cuando yo tengo algo, una lucha de poder, yo me quiero sentir poderoso, entonces yo pago, pero después me estoy quejando de eso. Entonces me estoy quejando, pero es que tú no me ayudas, pero es que tú por qué haces esto, pero es que mira, estoy colapsado, colapsada. De alguna manera, ambos se sienten beneficiados desde su propio, en psicología sería síntoma o malestar. Yo necesito tener el control, por tanto yo lo pago todo, así luego yo me esté quejando, porque también merezco recibir. Claro. Y tú luego te quejas de que tú no tienes lugar en esta familia o en este hogar, pero es que también necesitas, me has elegido a mí porque necesitas estar en una posición cómoda. Una construcción que se ha hecho ahí entre los dos en esa relación. Quiero invitarlos a que veamos unos gráficos donde recogemos información sobre el tema. Pues Angélica, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por la información, por ayudarnos a tener una visión más amplia sobre algo que sigue ocurriendo. A nuestros televidentes queremos darles las gracias por acompañarnos. Esperamos que este espacio les llene de conocimiento y pues mi nombre es Paula Dávila y espero encontrarlos en un próximo capítulo.